una figura destacada, alguien que tiene algo importante que decir. Compartimos ahora la entrevista central de esta mañana. Y la entrevista central de esta mañana es con el intendente departamental de Río Negro, el arquitecto Guillermo Lebrato. Arquitecto Lebrato, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el programa. Sea usted muy bienvenido. Bueno, buen día para todos. Ernesto, Marce. Fabricio del otro lado. Buen día, buen día. Buen día, Fabricio. Acá. Un gusto. ¿Cómo anda? Y bueno, un saludo a toda la gente. Expresando de alguna manera también como intendente un día complejo para el gobierno departamental por el fallecimiento de una compañera municipal. Y bueno, quiero aprovechar la instancia para enviarle un enorme saludo y el sentido pésame a toda la familia que nos tiene un poco conmovido. Y entré temprano a trabajar en intendencia y la gente que fue llegando estaba bien de plafón bajo. Y la verdad que bueno, a mí de alguna manera eso habla justamente del compañerismo, la sensibilidad del funcionario y la funcionaria municipal. Y tuvimos que, en términos bien concretos, no abrir las oficinas de tránsito y el Museo Solari, que era donde se desempeñaba Noelia. Y la verdad que, bueno, con un dolor, digamos, bastante intenso, imagino también para sus amigos cercanos, sus familiares. Y bueno, entonces quiero aprovechar para saludarles. Bien. Muy bien. Nos plegamos, porque tuvimos la posibilidad de conocerla también a Noelia y bueno, teníamos también un cierto vínculo con ella. Intendente, hace poco se recordó, usted lo recordó en redes sociales, el cumplimiento del primer año del día que usted fue electo intendente de nuestro departamento. Se aproxima el primer año del haber tomado posesión en el cargo de intendente, de modo que ya lleva en el timón de la intendencia casi un año en la gestión. Además de la experiencia anterior, durante el periodo 2015-2020, tanto como secretario de la Intendencia como intendente. Hoy la responsabilidad de conducir los destinos del departamento están en sus manos. ¿Cómo evalúa usted, cómo ve usted el departamento y cómo ve la gestión de la Intendencia para solucionar los problemas del departamento? Recordando, que lo hablamos en privado alguna vez, la gente lo eligió a usted porque quería resolver sus problemas, tanto los macro como los de su metro cuadrado. Sí, bien, te agradezco la pregunta. En realidad, primero cabe decir claramente que este tiempo ha permitido confirmar, reencontrarme con lo que me gusta, que es la gestión pública, el entender que, bueno, que de alguna manera es una pasión y que amamos esto y que nos encanta gestionar para la gente. Nosotros siempre lo decimos, y lo decías vos recién, la gente nos eligió justamente ahora para gestionar y no para estar en campaña política en formato permanente. Este proceso desde que iniciamos, y bueno, quien nos conoce sabe, digamos, de nuestro nivel de exigencia. Soy muy exigente conmigo mismo, por lo tanto transmito esa exigencia también al resto del equipo. Y no ha sido un proceso, digamos, fácil. En algún momento el arribo, la implantación de un equipo de gobierno quizás nos llevó un poquito más de tiempo a priori, esto de plantarse en la cancha, más allá que nosotros tuvimos el criterio de elegir gente que ya venía trabajando como funcionario, o sea, reivindicar las capacidades del funcionario y ponerlas en valor en cuanto a la elección de cargos de confianza para llevar adelante esto. Pero sí es cierto que, bueno, que indudablemente el escenario con el que asumimos, no me voy a quejar, pero en realidad porque el único responsable de haber modificado en algo, en poco o en nada ese escenario soy yo, en todas las áreas. También ese escenario indudablemente igual es un dato real, es un dato concreto. Entonces había de alguna manera cierto desorden y algunas cosas que corregir, que eso indudablemente para cualquier proyección a futuro en un proceso de 5 años de un plan de gobierno necesitaban indudablemente ser abordadas y corregidas. En esto que nosotros hicimos la frase, que no es un eslogan, sino que justamente no sucedió eso, es ordenar para transformar. Acá la gente a nosotros nos puso para transformar el territorio, para transformar realidades, y después fuimos en este proceso identificando estas particularidades que vos decís de que la gente en su metro cuadrado, en su genuina necesidad o demanda nos exige en formato permanente, más allá que obviamente algunas ya conocíamos. Por ejemplo, me vinculo, digamos, al tema de la necesidad del empleo.
o el famoso, digamos, índice estructural de desempleo que tiene el departamento. Otros temas vinculados al genuino derecho del acceso a la vivienda, que es otro de los grandes problemas que tiene Río Negro. También, indudablemente, sin discusión, los problemas que todo eso trae, que algunos son que traen como una patología vinculada a salud mental y otros que contribuyen a el desmejoramiento del bienestar emocional de nuestra gente, ¿no? Y lo vivimos a diario en nuestra estructura municipal, pero también lo vivimos a diario con la propia ciudadanía. Entonces, hay temas, indudablemente, que alguien que no tiene laburo empieza a padecer la inseguridad alimentaria. Entonces, nosotros ahí tenemos identificados esos problemas. Claramente, unos son más potentes que otros, pero en realidad también es cierto que si uno los mira en lógica de gestión, no son estrictamente los 4 problemas que mencioné resorte exclusivo de la Intendencia Departamental. ¿No? Por supuesto que no. Bueno, pero entonces, el vecino se lo va a reclamar. Exactamente, lo tengo clarísimo. Entonces, el primer lector, el primer responsable, el que tienen que entender cómo se mueve la dinámica y la lógica departamental, porque también es cierto, esto pasa en Fraiventos, pero también pasa en Jun de una manera distinta, en Berlín y San Javier, y en localidades menores de otra forma. Quizás Entonces, allí primero van al Consejo Municipal a reclamar. Bueno, justamente, pero en realidad nosotros decimos, bueno, no nos vamos a despegar de ninguna manera de esto, porque bueno, nosotros somos Río Negro, somos un departamento que pertenece al Uruguay, o sea, por lo tanto también avalamos la mirada de un proyecto político nacional y también reclamamos cuando nos llega. Cuando hay indicadores que a lo mejor parecen buenos, por ejemplo, de decir, bueno, se crearon 26.000 puestos de empleo a nivel país, ¿no? Rendición de cuentas del primer año de gobierno, 19.000 mujeres. Bueno, eso seguramente tuvo algún efecto, digamos, menor en nuestro departamento, o en realidad no perceptible, porque la realidad nuestra nos indica que Río Negro sigue siendo un departamento altamente productivo, con una capacidad de generar renta, aportamos al PBI nacional. $33.000. Bueno, somos el 4.º departamento a nivel, entonces generamos renta, generamos capital, pero seguimos, digamos, sin derramar en el tema de la generación de puestos de empleo calificados. Y ese es un enorme desvelo. Y esto lo digo como primera gran conclusión, que a mí siempre me interpela esto, es decir, cuál es el rol del intendente justamente ante la lectura de estos problemas, es decir, cómo uno los puede solucionar y abordar, y salir de la lógica de escritorio, tratando de que todas estas cosas requieren gestión, atracción de inversiones, ir a pelearse con el gobierno nacional, plantear cosas, digamos, de mediano y largo plazo para solucionarlas. Pero al mismo tiempo tenemos el otro tema, que ese sí el inherente al gobierno departamental, que es el famoso ABC, que es el que la gente paga sus tributos en el departamento para ver obras, para ver mejoras, en esto de decir que se sienta más digno su metro cuadrado, en esto de decir, yo salgo, abro la puerta de mi casa y veo que la volqueta está limpia, que la calle está sin pozos, que la vereda estaba bien barrida, que el árbol está bien cuidado, y que la luz, o sea, esto de que ese esquema, ese formato, nosotros lo estamos atendiendo. Justamente, en ese sentido, ¿cómo se viene trabajando o cómo considera que se ha venido trabajando a lo largo de este primer año? Y mira, yo en realidad siempre voy a estar con un grado muy contento con el esfuerzo y compromiso, digamos, del equipo, más allá que en algún aspecto, le hace falta un poquito de aceite en algunas cosas, en realidad porque es lógica de funcionamiento y un equipo amplio y grande para abordar todos los temas, pero muy contento en cuanto a la lectura de las prioridades en un equipo renovado. Y nosotros ahí estamos trabajando, digamos, fuertemente en esto del famoso ABC, ¿no? De hecho, hoy estamos invirtiendo o terminando de invertir más de $1 millón en maquinaria, con un costo político, que es decir, de haber dejado algunas obras sin hacer para tomar una definición, porque Río Negro tenía que recuperar la capacidad de hacer, así nos gusta decir, o sea, es imposible atender la vialidad urbana y la vialidad rural si no tenés motoniveladoras, cilindros, camiones, personal acorde para dar una respuesta concreta. Para invertir ahí dejó de hacer otras cosas. Y tuve que dejar, y claro, es una decisión política. Esa es la función del gobernante. Y bueno, justamente, entonces, la lectura de eso, y esto nos va a permitir mejorar esta capacidad de respuesta para atender, como están viendo hoy, en Fraiventos, en Jun, seguramente ahora en coordinación con los municipios vamos a atender Berlín y San Javier, vinculado a la vialidad urbana, ¿no? Que es un sentido reclamo de aquel que
merece tener la calle sin pozos porque paga sus impuestos, y aquel que tiene su motito, su auto, que lo quiere cuidar y que no puede estar descuidándolo porque agarra un pozo y lo rompe, y ese tipo de mal humor que te genera estar sorteando todo el tiempo pozos. Bueno, yo creo que los resultados en términos cuantitativos son evidentes. O sea, uno puede decir, desde que nosotros empezamos a asfaltar, vamos más de una cuadra por día en asfalto. En asfalto, digamos, en la capacidad que tiene la Intendencia. ¿Es suficiente? ¿Y qué va a ser suficiente? Si tenemos un montón de cosas para atender. Entonces, yo ahí entiendo ese reclamo de la gente que dice, bueno, estoy contento porque están atendiendo mi barrio, pero te empiezan a saltar 300 reclamos, pues ¿y cuándo van a atender la mía? ¿Y cuándo van a tener mi cuadra? ¿Y cuándo? Bueno, eso es, a ver, confianza de que estamos haciendo las cosas, hechos demostrables de que compramos la maquinaria no para guardar en el corralón, sino para llenarlas de asfalto y de piedra y salir a producir. Estamos hoy comprando, hay una licitación en curso para la compra de 1.100 luminarias, o sea, vamos a empezar de aquí a fin de año a cambiarlas, o sea, Río Negro va a tener un escenario totalmente distinto. Ya ha habido señales que las habrán visto sobre todo acá en Infraeventos, pero hay otras señales que tenemos que dar, que hay lugares que están altamente descuidados desde el punto de vista de la iluminación porque fueron cambiadas en el 2015 o en el 2016 o terminamos en el 2017. Ya van 9 o 10 u 11 años de luminaria con su vida útil, digamos, agotada. A ver, que entiendo que el gobierno anterior no tenía por qué cambiarlas porque a lo mejor hacía 5 o 6 años, tenían para tirar. Pero todavía había tiempo. Pero nos tocó a nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos que actuar y es lo que estamos haciendo. Y después, con el tema de la basura, la gestión de los residuos, sí, yo ahí tengo como alguna percepción de que no importa cuántos camiones vos tengas y cuántas volquetas puedas poner o cuántos contenedores puedas poner si no trabajamos con la comunidad. Yo, o sea, puedo poner 100 camiones y 200 volquetas digamos, las abiertas e ir corriendo, pero hay prácticas que la verdad que se han, digamos, instalados y que nosotros queremos romper con respecto a lo cultural para cuidar la ciudad. Y a su vez, por ejemplo, ya tenemos la aprobación para ampliar el relleno sanitario. Eso sí es un aspecto de nuestra gestión que realizó la autorización ambiental previa, que no estaba gestionada, para aumentar la celda 2 del relleno y transformarlo de una vez por todas en el relleno sanitario departamental aquí en Infraeventos y eliminar todos los vertederos a cielo abierto en el departamento. Fabricio tiene una pregunta. Sí, Intendente, buen día. Dentro de lo que usted estaba señalando, de repente la ansiedad que caracteriza a la sociedad de hoy lleva a que todos queramos que nos resuelvan nuestros problemas de la forma más inmediata posible. Nos hemos desacostumbrado tal vez un poco a lo que usted señalaba como método de trabajo que ha aplicado esta administración, que es la de planificación, la de primero analizar el territorio, ver qué se necesita, cómo hacerlo y cómo aplicar mejor los recursos. En ese sentido, yo valoro positivamente el mapa que ustedes mostraron hace poco, en donde hay una zona que se está interviniendo fuertemente en las calles, diciendo, bueno, de todo lo que tenemos para hacer, sin dejar de reconocer que hay mucho para hacer, esta es la zona que está más complicada y por eso enfocamos hacia ese lado. ¿Cómo ha caído eso en la gente? ¿Cómo han podido comunicar esto a la gente? ¿Ha tenido receptividad por parte de la población también a ese cambio tal vez en el estilo, en la forma de llevar adelante la administración? Bien, ¿cómo anda, Fabricio? Un gustazo. Che, en principio yo diría que sí, pero aparte es un tema de forma de ser. Yo no concibo otra manera de invertir los dineros públicos sin planificar. Si no sería... No, porque siempre si no se actúa a golpe del grito, ¿no? Si no sería, y sí, eso... seguramente sería como irresponsable, más allá que quien planifica tiene que tener siempre el concepto del emergente incorporado. O sea, uno no puede ser tan rígido en la planificación que desatienda alguna particularidad, alguna emergencia, alguna situación coyuntural que se dé, que hay que atender sí o sí. Eso es tal cual. Pero en este caso, en la planificación de vialidad, nosotros lanzamos esto de la planificación de zona 1, porque la zona de lo que es las canteras, el ejido Chacra, todos los barrios que compone ahí van a ser intervenidos mediante otra modalidad que la explicamos en ese momento, que es a través de un programa de gestión subnacional que habla de consolidación barrial. Nosotros ahí estamos dando continuidad a un proyecto que lo estamos mejorando y ampliando, pero le estamos dando continuidad a eso porque entendemos que ahí ese barrio se necesita esa consolidación, digamos, barrial,
a nivel de calles, drenaje pluvial, cordón cuneta, veredas, arbolado, conexión a saneamiento, espacio público. Bueno, eso va a suceder, pero con otros fondos y en otros tiempos. Y esos tiempos van a ser seguramente ahora que le vamos a plantear a la gente a partir de junio, julio, cuál va a ser el alcance de ese proyecto. Mientras tanto, definimos planificación con nuestras capacidades. Esa zona que nosotros describimos y que estamos trabajando ahora tiene una zona contigua, que son 5 zonas en fragmentos, y ese es el objetivo. O sea, nosotros hoy estamos ordenados en cuanto a esta maquinaria que compramos y las capacidades de los recursos humanos para asfaltar y atender la demanda de la gente. Es claro lo que vos decís, el verte actuar en forma, digamos, real y concreta en el territorio genera la lógica ansiedad, ¿no? De la gente decir, ¿cuándo me toca a mí? A mí No, lo que y en un mundo en el que estamos acostumbrados a que todo es ya. y la inmediatez, ¿no? lo que no podemos tenemos el celular que nos resuelve todo en segundos. Entonces queremos que la administración de lo que sea, de la UTE, Bueno, de OCE, de Antel, de la Intendencia, sí, de lo que sea, nos dé respuesta inmediata. Yo creo que el gobernante también tiene que entender que esa ansiedad es con la que vamos a convivir, porque, Sí. digamos, de la gente que nos rodea, pero sí. también nuestra propia ansiedad, La ¿no? ansiedad que lo trajo al gobierno. Es exactamente. y la ansiedad que Yo hoy considero, exige. considero en una buena dimensión, la ansiedad es un buen motor para hacer cosas todo el tiempo. El tema es cuando vos lo extralimitás y que no te deja pensar o haces o te vulnera la planificación. Lo que yo quiero decir es que la ansiedad no debería confundirse o pasarse al estado de la desconfianza, ¿no? Que eso en realidad es el objetivo nuestro en esto de estar muy cerca de la gente, transmitirle certeza, la claridad de que vamos a llegar y también transmitirle con claridad que en algunos lugares no vamos a hacer algunas cosas que la gente nos pide, ¿no? Porque eso hay que decírselo a la gente en la cara. Cuando te piden alguna cosa que es imposible, porque a su vez algunas ni siquiera son competencia de la Intendencia, hay que decirle a la gente que no. Y cuando es sí, hay que decirle que sí, y cuando uno dice que sí y en tal tiempo, hay que llegar en ese tiempo. Ese es el objetivo inmenso que tenemos en cuanto a eficiencia de la gestión. ¿Qué pasa con el tema laboral? ¿Cómo recibe, perdón Marcelo, que lo pisé, la última, ¿cómo recibe las críticas? Porque las críticas pueden ser un insumo valioso para poder aplicar nuevas formas o poder resolver ciertos problemas, o también para poder explicar el porqué de las cosas. Por ejemplo, en la aplicación de esta tasa que el gobierno municipal aplicaría a los fraccionamientos de terreno que recibió tantas críticas. ¿Cómo recibe las críticas esas? Bueno, ahí, a ver, recibo en términos generales todas las críticas y sí, es válido porque te da para reafirmar tu convicción y el fundamento de tus acciones. Indudablemente que también estamos abiertos, un gobierno más abierto que en cuanto al diálogo, en cómo construyó el presupuesto quinquenal, votado por unanimidad, en los procesos que tuvimos de intercambio. En realidad, yo hace tiempo que no veo, ¿no? Entonces, aparte, es hasta nuestra forma de ser. Nosotros concebimos, nosotros no monopolizamos las buenas ideas e indudablemente. Lo que está claro es que no nos podemos dejar llevar solamente por las críticas, que algunas vienen con intención, otras a veces en realidad vienen de alguna manera buscando algún otro efecto, porque si no te desvirtúa la planificación. Uno tiene que estar convencido de las decisiones que tomó y actuar. Y particularmente con esto que vos me decís, lo último, que es un derecho del gobierno departamental, a mí me inquietó, y lo hablé con de alguna manera el promotor, la forma, ¿no? Porque justamente en este canal de diálogo y en esta forma de apertura que tenemos de gobernar, hubiese sido mucho más lógico, más sano para la construcción de la comunidad y de una mejor medida, que las institucionalidades se sienten en una mesa a conversar sobre las discrepancias que tenemos, ¿no? O sobre las acciones. De hecho, eso pasó. El otro día nos juntamos con la Asociación de Escribanos y tuvimos una muy buena reunión. Porque yo creo que es la única manera de construir cosas positivas y no hacer el ruido alarmista, en algún momento, diría yo, con un ribete de irresponsabilidad en cuanto a la información que fue volcada a la comunidad, porque se llegaron a decir que nosotros estábamos casi como contra el desarrollo inmobiliario o que se iban a paralizar los fraccionamientos. O sea, hay que tener la real dimensión del daño que se puede causar a veces cuando se habla en una forma, diría, sin la información debida. Esa información siempre va a estar de nuestra parte para poder ser, brindada. Después no quiere decir que coincidamos. Yo entiendo que cualquier persona o cualquier institución que se junte con la Intendencia recibe la información, después tiene todo el derecho
como institución a expresarse en, digamos, en compartir la medida o en la disidencia de la medida. Pero bueno, eso ¿Cuál me es la preocupa. versión que tiene la Intendencia con respecto a esto? Porque ya conocimos la versión que planteó Gonzalo El Duayen aquí también en la radio sobre la disconformidad de los operadores inmobiliarios con esta medida. La Bueno, Intendencia, ¿cómo justifica que esta medida se pueda aplicar? porque en realidad hay amparo legal, o sea, hay una ley nacional y hay una ordenanza departamental, o sea, hay una ley departamental que habla justamente, más allá del concepto que nosotros tenemos de desarrollo, porque ningún fraccionante, y esto yo lo quiero reafirmar, va a dejar de hacer su negocio, su modelo, por este 15% del plusvalor, que es una cifra. Yo no me meto en las economías de nadie, pero es una cifra que en realidad no moviliza el modelo de negocio o la rentabilidad de negocio. Igualmente, en esto que te decía anteriormente, nosotros estamos dispuestos a escuchar las opiniones, así lo hicimos con la Asociación de Escribanos, para analizar, a ver, no la pertinencia, sino la forma, en todo caso, más ágil y más clara en cuanto a la aplicación de esto que es un derecho que el gobierno departamental, insisto, por ley nacional y por decreto departamental del año 2017, tiene el amparo para poder ejecutar. Pero también es Viene del cierto- 2017. Sí, la ordenanza 135-2017, artículo 9, y a su vez lo otro que no quiero decir es, o sea, que quiero decir, mejor dicho, es que la desinformación con la que se manejó esto hablaba justamente como que el destino de lo que se iba a recaudar vinculado a este porcentaje del plusvalor podría ser cualquiera. Sin embargo, esta ordenanza que acabo de mencionar es sabia, porque ya de alguna manera predestina y dice cuáles son las posibles fuentes, digamos, o formas de invertir ese dinero recaudado, que es el Fondo de Gestión ¿En qué se Territorial invierte? avalado por la Junta, que es básicamente democratizar la inversión, ¿no? Entonces, es ayudar y equilibrar el territorio cuando un modelo territorial apoya para que se desarrolle, por ejemplo, la zona de la panorámica, esto que de alguna manera es rentable pueda a través de ese fondo de gestión territorial desarrollar una infraestructura, por ejemplo, construyendo una alcantarilla en Paso de los Mellizos, ¿no? Entonces, de alguna manera equilibramos un territorio en base a la acción del ordenamiento. O sea que ese dinero no va a la bolsa de la Intendencia a cubrir el presupuesto de otras cosas, sino que debe invertirse en infraestructura. Claro, por favor, por eso mismo yo lo hablo, o sea, ustedes No, también porque que es el miedo de todo contribuyente. ¿A dónde Bueno, va esta plata? justamente, entonces por eso yo hablo de irresponsabilidad, porque esta ordenanza no la creé yo ni la inventamos ayer. Esta ordenanza está del año 2017 y justamente tiene ese concepto porque la ley nacional y el decreto departamental obligan a que esto sea volcado a infraestructura, obra pública, apoyo a emprendedores o propuestas que estuvieran contempladas en los instrumentos de ordenamiento territorial. Intendente, si bien es cierto que está desde 2017 y que viene con la ley del 2008 de ordenamiento territorial, según tenemos entendido, no se había aplicado hasta el momento. Se aplicó en el 2017. Por única vez. Se aplicó exactamente. Sí. Ya está. Después no se había vuelto a aplicar. Exactamente. Claro, Bueno, entonces, lo que uno percibe a veces es que cada vez que aparece algo nuevo, Sí. el que está en el negocio, lo primero que No, hace es que yo- le cambia su a ecuación, ver, ¿no? yo ahí lo que avalo de la reunión, digamos, con los escribanos, indudablemente es el tema de que se mueven justamente en un mundo que necesita las certezas. Entonces, bueno, indudablemente nosotros en este marco de revisión y de discusión y de intercambio que tuvimos en esta reunión, que creo que es el único ámbito donde se pueden construir cosas positivas, es atender esas cosas que parecen lógicas. Los planteos fueron muy razonables y nosotros vamos a atender esa situación. Pero no quiere decir, a ver, yo digo, yo tengo un marco legal que me obliga a determinar acciones. ¿Qué hago? ¿Lo obvio o lo ejecuto? Yo tengo la obligación como gestor público, porque a su vez estoy convencido, porque esa ordenanza fue creada en el periodo 2015-2020, y entiendo que habla justamente de democratizar la inversión, de equilibrar el territorio, ¿no? Y de contemplar determinadas cosas. Por ejemplo, este programa puede financiar a través del Fondo de Gestión Territorial el Plan Veredas, el Plan Badenes, puede ayudar a un emprendedor, puede mejorar espacios públicos. O sea, uno puede decir, bueno, yo no lo sabía. Bueno, listo, capaz que hay una debilidad en cuanto a la comunicación para aclarar cuáles son los destinos. Lo que digo es,
está bueno que suceda ese intercambio de información para que estas cosas queden más que claras. Bien. No, quería consultarlo también por el tema laboral. Bueno, hace un tiempito se habían dado algunos números en cuanto a la desocupación en el departamento, hubo un leve repunte, seguramente algo que primero una baja y ahora un claro, repunte. así es. Coincidió con la llegada de la nueva administración, el inicio de la baja, y luego un nuevo repunte que volvemos al 12%. Exactamente. Entre medio de algún reclamo, seguramente de muchos vecinos, se han realizado algunos anuncios, la planta fotovoltaica, el comienzo de algunas obras importantes. Un poquito más lejano en el tiempo todavía se maneja el tema del proyecto termal. Bueno, ¿qué expectativas hay en ese sentido? Primero, o sea, la preocupación, nosotros seguimos obviamente los datos estadísticos, o sea, en un momento llegó a estar creo que al 6,7, Sí, ¿no? 12, 9, Y que en realidad uno decía, bueno, acá hay un fenómeno, no un error estadístico, algo que no estamos leyendo, que habría que interpretarlo con respecto a por qué pasó eso. Créanme, ¿no? que lo hicimos y Bueno, no sí, encontramos la yo respuesta. tampoco la encontré, porque aparte una cosa es los valores estadísticos y otra cosa también es la realidad. Yo ando todo el día en la calle y tengo todo el tiempo, tengo el celular explotado. La conclusión ¿no? es que al final fue un sesgo Y bueno, de los propios procesos. Exactamente, algo pasó ahí. Entonces, eso no nos dio ninguna tranquilidad ni nos paralizó en cuanto a las acciones. También es cierto esto que vos decís, Marce, nosotros estamos tratando de fortalecer el arribo, digamos, a través del gobierno nacional, el anticipo de obra pública, el arribo, digamos, de que se nos facilite las condiciones o que cambie el territorio en ciertos, a nivel reglamentario, de tributación económica, para la atracción de, digamos, de inversiones, o sea, cosas que empiecen a sostener. Yo estoy convencidísimo que ninguna de las acciones que nosotros estamos desarrollando por sí misma va a cambiar la realidad. Lo que va a cambiar la realidad es el efecto acumulado, ¿no? Es decir, está la planta fotovoltaica, va a estar el muelle del Anglo, va a estar todo lo que implica la mejora del muelle del Anglo, o sea, Con servicios incorporados. Con servicios incorporados, atracción de inversiones, o sea, mejorar servicios, o sea, esto de mejorar la cadena de valor del turismo, de la logística, eso me parece que es el nuevo ecosistema que nosotros tenemos que crear, que no va a haber hoy, y ojalá, digamos, no va a pasar, que venga una empresa y que nos salve. Entonces acá es la formación de nuestra gente. Nosotros tenemos un montón de... Asumiendo que es un proceso de largo plazo. Bueno, sí, de largo plazo, más allá de que nosotros no nos vamos a detener en las cosas de corto plazo. Que es esto de decir, bueno, lanzamos el plan Vereda, sigue el plan Guido, o sea, hay tareas, digamos, hoy sale lo que busca ahora en junio sale el Uruguay Impulsa, o sea, que son, digamos, planes de empleo que tratan de generar la mejora safral que ayuda a parar la olla, que descomprime a ciertas situaciones familiares complejas, pero que no da, digamos, la garantía. No es que vos empezás a trabajar en estos programas y Nos cuenta el plan Vereda. te perpetúa. Sí, nosotros en realidad, a través del Fondo de Gestión Territorial, que es a través del 15% y a través del 10% que se cobra con el tema de los fraccionamientos, o sea, nosotros queremos y vamos a lanzar un plan integral que va a incluir plan Veredas, plan Badenes y plan Cordón Cuneta, ¿no? Esto que el reclamo de nuestra gente en cuanto a esa demanda de accesibilidad, de que las calles se rompen por el camino del agua mal resuelto, o sea, esto que en las esquinas, si no haces badenes, esto se rompe, los cordones que están rotos y sin mantenimiento, y que hay lugares que se necesitan hacer cordón cuneta. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, y como es de alta, o de gran alcance o de simultaneidad de intervención, seguramente propongamos que este plan integral pueda ser acompañado con empresitas locales para dar mano de obra a nuestra gente, ¿no? O sea, lo va a desarrollar nuestra gente, va a seguir haciendo veredas, cordones, algunos badenes, de hecho estamos haciendo ahora en donde hacemos las intervenciones viales, pero hay lugares que nosotros precisamos intervenir en forma urgente y a su vez con una planificación de 5 años. Entonces, ¿cómo se nutre esto? Bueno, con ordenar nuestras finanzas a través de, digamos, de las recaudaciones y de la propia Hacienda, y también a través, en este caso, del Fondo de Gestión Territorial. Entonces, nosotros entendemos que de esa forma democratizamos la inversión pública, damos empleo a la ciudadanía, y bueno, ese es un poco el objetivo. Seguramente en el segundo semestre estemos lanzándolo. Una cortita. Dijo que las modificaciones tributarias territoriales
¿Hay posibilidad de que eso salga desde el gobierno nacional, que privilegie algunos territorios más deprimidos para la inversión privada? Sí, yo te agradezco porque esto es un sentir a través del Congreso Intendente. Sí, porque esto viene de hace 40 años. Sí, exactamente. Se ha conformado, ahora miraba un mapa de cómo cambió del 2006 al 2022 la productividad del país. Está básicamente hoy todo consolidado en la zona sur, ¿no? O sea, lo que es el área metropolitana, que suma a Colonia, ¿no? Entonces decís, ¿y qué pasa del Río Negro para arriba? O sea, aquello de que un empresario seguramente hoy se sostenga en nuestro departamento porque tiene un arraigo, que a lo mejor no le es tan rentable en Río Negro o Paysandú o Salto, simplemente como es en realidad nacido en ese lugar, mantiene su empresa, pero que si seguramente se fuera a Montevideo o Canelones, sobre todo Canelones, tiene, digamos, otras bondades y le cierra más su modelo de negocios. Entonces, el Congreso Intendente estaba planteando en este anuncio, que yo creo que es para mí inédito, que ha hecho el gobierno nacional, de incorporar en la ley de innovación y competitividad, ¿no?, la mirada de determinados actores. Uno de esos actores es el Congreso Intendente. Y por lo tanto, a mí me tocó y me sumé a integrar la comisión que va a desarrollar este documento que tengo acá, que son de 13 puntos que se le va a enviar al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que en esa discusión y en esa apertura que ha mostrado el Ministerio y el Gobierno Nacional se puedan incorporar cosas leyendo las dificultades que todos tenemos. O sea, cualquier empresa hoy se instala en Canelones porque está al lado del puerto y porque tiene terreno y tiene capacidad, tiene un modelo territorial muy maduro, sabe lo que tiene que pagar, lo que no, lo que puede, cómo puede negociar a través de la gestión. Desarrolló San José. Bueno, exactamente, ¿no? Y nosotros en realidad, Río Negro, Paysandú, seguramente Salto, Artigas en realidad tiene otras debilidades, pero tiene otra ventaja con la frontera, es cómo cambiamos el modelo para que esas cosas sucedan, porque si no hacemos eso no van a pasar cosas distintas. Entonces yo no voy a solucionar el tema del empleo con el plan Veredas. Sí, exacto. No lo voy a solucionar con el plan Guido, no lo voy a solucionar con inversiones zafrales. Fabricio, ¿usted tiene última pregunta? Yo tengo la última, y ya que estamos hablando tanto de territorio, quisiera saber de parte de la administración en qué está el plan de ordenamiento territorial, ese plan que se trabajó mucho tiempo, que quedó por el camino, que finalmente no se aprobó. ¿Hay un nuevo impulso para poder reordenar también en ese sentido el crecimiento del territorio con el plan de ordenamiento? Sí, claro, y te lo dice un intendente arquitecto o un arquitecto intendente. O sea, y vengo del palo del ordenamiento territorial. Si hay algo que a nosotros nos va a facilitar este tema de atracción de inversiones y dinamizar a Río Negro es justamente la definición de los modelos de territorio. Y particularmente acá tenemos el plan Fragmentos en revisión. Nosotros lo tomamos con algunos criterios que obviamente no compartimos y por lo tanto, porque no es solamente lotear y fraccionar, vos para crear ciudad y modelo, en realidad no es solamente eso, en realidad hay otras consideraciones que tomar en cuenta en cuanto a zonificación y potenciar las bondades, por ejemplo, la logística que tiene Río Negro. Es subjetiva, ¿no? Finalmente siempre es subjetiva. Bueno, la definición. sí, es pero está bien, es subjetiva. Usted toma una decisión. Eso es subjetiva, pero en realidad la ley te permite tener un proceso de discusión técnica, tener un proceso de discusión política en la Junta Departamental y tener un proceso de discusión social, porque la ley habla de audiencias públicas y habla de participación de la comunidad en la elaboración de los planes. Nosotros, obviamente, ese proceso que lleva un tiempo, nosotros lo estamos acortando para obtener el documento, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo a la Unidad de Gestión Territorial que cualquier acción que en este caso hoy un emprendedor, un privado, una empresa quiera instalarse, quiera ampliarse, esté siempre en contacto, o sea, en un vínculo distinto entre el público y el privado, o sea, entre la intendencia y un privado para que las cosas sucedan. Porque seguramente en el marco, digamos, de lo que va a ser el plan, seguramente puedan suceder antes y después el plan lo va a terminar de corroborar, ¿no? Hay instrumentos legales, que de hecho así lo ha hecho Canelones, por ejemplo, de alguna empresa que se quiere instalar y no espera a que te dé el documento terminado y firmado como decreto. Hay instrumentos intermedios y eso es lo que nosotros queremos renovar. Por lo tanto, nuestro compromiso, atendiendo a tu pregunta, Fabricio, es los planes Fragmentos y YUM van a salir seguramente y ojalá en este año. Perfecto. Una última, sí, muy espectacular. cortita, pues buenas noticias. Buenas noticias, buenas noticias.
No, y además el intendente tiene compromiso. Tiene compromiso. No está para nosotros. Brevemente, el tema puerto, otro desvelo. Y es otro desvelo. Nosotros estamos en pleno contacto con la gente de la ANP. A ver, recibimos todo lo que haya que recibir en cuanto a planteo. El problema nuestro es la capacidad de carga, el que no se consiguen cargas para el puerto. En esto de decir, asistimos a una presentación de una consultoría que se hizo donde hablaba justamente de nuestras bondades como puerto, son indiscutibles, pero también de una inversión pública millonaria para su dragado y ponerlo, digamos, en valor. Pero al mismo tiempo, es decir, se va a invertir 100 millones de dólares para un dragado que todavía es compartido con Argentina, necesariamente, y ¿cuál es la operativa? No está asegurada esa operativa. Entonces ahí nosotros estamos trabajando, a ver, tratando de, y entendemos claramente la estricta necesidad de la gente de la Bolsa de Trabajo del puerto. En Punta Arenal hoy está produciéndose, que es un área, digamos, que depende del puerto de Fray Bentos, pero está cerca ahí de la playa La Graciada, para que la gente lo entienda. Hay gente de Fray Bentos laburando ahí. Va a haber operativa seguramente incrementada del mineral de hierro, ¿no?, que se traslada por barcazas. Y ojalá podamos volcar más gente de nuestra ciudad a esa operativa. El mineral de hierro viene desde Brasil, hay una ampliación en cuanto a esa exportación de ese producto y que de alguna manera estamos trabajando con la ANP. El puerto concreto y el muelle nuestro, el oficial, bueno, haciendo el enorme esfuerzo, pero yo me afilio también al concepto que maneja la ANP de que hay que ser muy cautelosos con respecto a los mensajes. Porque aparte yo estoy convencido también que el puerto, aún teniendo una operativa y una dinámica mayor, contribuye a ese efecto acumulado de la mejora de empleo, pero no lo soluciona. Entonces, a veces, esa enorme fantasía que nosotros tenemos que un puerto que explote soluciona la situación laboral del departamento, no lo va a hacer. Lo que sí es cierto que, obviamente, apuntamos a que mejore para que haya más gente empleada, para que haya más cargos o puestos indirectos vinculados a eso, pero con mucha expectativa en esto de decir, no podemos vender ni un gramo de humo con respecto a esto porque es muy delicado. Es muy delicado y a su vez ha habido experiencias donde parecía que íbamos a tener el puerto de Rotterdam, ¿no? Y sin embargo, en realidad esto no ha pasado. Bien.